Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estéis viendo. Lo primero, comentaros que todo el mundo tenéis los micros cerrados, así que cualquier duda o comentario lo podéis escribir en el chat. Y nada, sin más dilación, ya comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de Auraband, de Voces Expertas, donde invitamos a especialistas del sector que nos hablen de temas tecnológicos, temas agronómicos y de actualidad, y siempre con un enfoque hacia la sostenibilidad, con la intención de crecer y aprender sobre estos temas tan apasionantes y sobre todo para ofreceros el máximo valor a nuestra audiencia. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Gabriel Sevillano de Suez Agriculture. Bienvenido, Gabriel. Buenos días. Buenos días. Y bueno, para quienes no conozcáis a Suez, os voy a hacer una pequeña introducción. Suez es una empresa experta y referente global en la gestión y distribución de aguas. Y para que conozcáis la envergadura de esta compañía, os voy a comentar algunas cifras. Suez está presente en 5 continentes y gestiona más de 450.000 clientes. En 2019 facturó 18.000 millones de euros y ha producido 7,6 mil millones de metros cúbicos de agua, de los cuales se han beneficiado para su consumo 91 millones de habitantes. Ha distribuido más de 3.700 millones de metros cúbicos de agua potable. Además, está apostando fuertemente por la innovación, invirtiendo en 2016 12 millones de euros en I+D. Y bueno, su historia se remonta allá por 1858 con la construcción del Canal de Suez. Y un poquito más en la actualidad han llevado a cabo ya numerosas obras de infraestructura de regadío y en 2017 Suez comienza a realizar proyectos integrales de transformación de fincas hasta actualmente que gestionan más de 55.000 hectáreas en agricultura en España, Portugal, Chile y Perú. Y bueno, ya centrándonos un poquito más sobre quien nos acompaña hoy, que es Gabriel Sevillano, os contaré algunas cositas sobre él. Es ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo por la Escuela Universitaria Politécnica Superior de Huesca, con un posgrado en desarrollo de negocios del agua y cursando actualmente otro especializado en comunicación agroalimentaria, y cuenta con más de 15 años trabajando en el sector de la agricultura, desarrollando proyectos y obras hidráulicas de modernización de regadío. Y desde hace más de 6 años ocupa el cargo de gerente de la zona nordeste en Suez Agriculture. Ha logrado contratos de operación y mantenimiento en comunidades de regantes de auditoría, recuperación y gestión de pozos con un aprovechamiento más eficiente de las aguas subterráneas. Y además también ha logrado contratos de reconversiones integrales de fincas a cultivos de alto valor que incluyen la plantación, el riego, la tecnología y, por último, la financiación. Justo de esto último es de lo que nos va a hablar más detalladamente Gabriel, así que después de esta pequeña introducción quiero agradecer enormemente a Suez Agriculture y concretamente a Gabriel por estar aquí, que es un lujo poder escucharos. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, muchas gracias. Nada, agradecer nosotros también la invitación y la oportunidad para compartir estas experiencias. Bueno, pues si os parece bien, ya empezamos un poco con el cuerpo de la presentación. Como os comentaba al principio, tenéis todo el mundo los micros cerrados, ¿vale? Podéis comentarnos todo por chat o por el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Y al final de la presentación, pues haremos un tramo de... un tiempecito de respuesta de estas preguntas y nada, pues Gabriel, avisarte que por el pinganillo me han comentado que no te tenga ninguna piedad y te pregunte todo lo que me vaya surgiendo, así que espero que vengas preparado. Pues muchas gracias, me anima a comenzar cuanto antes. Gracias, Lucía. Bueno, lo dicho, muchas gracias a Aurabank y a todos los participantes. El objetivo de esta ponencia es pisar el terreno, pisar la finca, la parcela y compartir experiencias que nos encontramos continuamente de agricultores, de empresarios agrícolas
que quieren hacer reconversiones integrales de sus fincas a unos cultivos de mayor valor. Para ello, los contenidos que va a constar esta presentación es explicar la situación actual en la que nos encontramos. El segundo punto será una visión global de la agricultura. Luego veremos cómo se debería realizar un diseño de reconversión de finca. Intentaremos definir qué son los cultivos de alto valor. Y el quinto punto, bajo mi punto de vista, es el que me gustaría que ocupara el grueso de la presentación, que son experiencias en campo. Es compartir lo que hemos comentado. Y por último, unas conclusiones. Entonces, si os parece, les invito a que me acompañen. Empezamos con el primero, la situación actual. No podemos vivir de espaldas a la realidad. Estamos en una situación extraordinaria, estamos afectados por el coronavirus. Y lo que sí que es cierto es que si atendemos a cuáles son los sectores que más o menos afectados se ven por esta pandemia, recuperando un artículo que apareció hace unos meses, publicado, vemos que entre los sectores más afectados están aquellos que ya nos imaginábamos, ¿no? Pues desde luego hostelería, sector servicios, restauración, prendas de vestir, estos son los que más están acusando esta pandemia. Por otro lado, si vemos cuáles son los sectores que menos se van a ver afectados, uno de ellos es el sector primario, la agricultura. Esto es un artículo que salió hace unos meses, pero un artículo que salió hace 2 días, antes de ayer, es este que aparece en pantalla y que reza lo siguiente: el Producto Interior Bruto agrícola crece un 3,6% en España en el segundo trimestre del año. Claro, esto es increíble, si me lo permiten, porque significa que el sector agrario fue la única actividad económica con una evolución positiva. Esto viene a reforzar lo que muchas veces hemos dicho de carrerilla los ponentes, ¿no? Que el sector primario es un pilar básico de la economía que aguanta las fluctuaciones del mercado. Bueno, pues incluso en esta situación tan extraordinaria lo está demostrando, y esto es importante. Por otro lado, si atendemos a la visión global de la agricultura, en la siguiente slide, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es lo que ya estamos acostumbrados a escuchar en cualquier presentación, en cualquier congreso, en cualquier evento. Es decir, vivimos en un mundo de creciente escasez de recursos, tanto de agua como de suelo. El cambio climático es una realidad. El medio ambiente va a influir y está influyendo el futuro de la producción agrícola, ya que esta tiene que ser más productiva por un lado y por otro lado tiene que ser más sostenible. El aumento demográfico en Naciones Unidas ya estima que para el 2030 vamos a ser 8.300 millones de personas. El 2030 es pasado mañana. Con todo esto va a haber un aumento de la demanda de alimentos y de recursos y, por lo tanto, cuando queremos abordar un proyecto agrícola tendremos que prestar especial atención a con qué cultivos lo voy a hacer, ¿no? Ya que el mercado ahora es un mercado dinámico, influido por una nueva demanda de alimentos por parte del consumidor. Tenemos que escuchar al consumidor. Vale, pues con todo esto tenemos claro cuál es el objetivo. Es sencillo, ¿no? Es sencillo de adivinar, pero complicado de lograr. Es producir más y mejor, con menor coste y con menor impacto ambiental. Bueno, pues esta declaración de intenciones vamos a intentar concretarla un poquito más. Si yo soy un agricultor y busco cuál será mi objetivo de la inversión agrícola que yo haga, ¿no? Pues será, por un lado, aumentar, maximizar el rendimiento de los recursos utilizados y, por otro lado, maximizar la rentabilidad de mi explotación. ¿Cómo voy a conseguir esto? Pues, sin duda, reduciendo costes de agua, de energía, de cualquier tipo de insumos, produciendo alimentos más sostenibles y de alto valor en el mercado, ¿vale? Ya tenemos una visión, como decíamos durante toda la presentación, voy a intentar ir de lo más general a lo más concreto. Tenemos una visión de dónde nos encontramos y de qué ocurre a nuestro alrededor. Ahora vamos a ver cómo se debería hacer un correcto diseño de una reconversión en finca.
Consideramos que hay distintos puntos de vista a la hora de acometer una reconversión en finca. Es decir, podemos hacer un diseño de un proyecto desde el punto de vista de la redacción del proyecto, de la elaboración del proyecto. En mi despacho de ingeniería voy a hacer unos cálculos perfectos y voy a diseñar el mejor proyecto. Pero esto es un punto de vista. Tenemos que añadir el segundo punto de vista y es realizar un proyecto desde el punto de vista de la ejecución. ¿Cómo voy a ejecutar, cómo voy a construir ese proyecto en campo, en la obra, para que no me dé problemas, teniendo en cuenta todo mi entorno? Bueno, pues integrar el primer punto de vista de elaboración del proyecto y el segundo de ejecución es necesario. Pero luego hay un tercer punto de vista, que es el de la operación del proyecto, el de la puesta en marcha y con qué se va a encontrar el agricultor durante todos los años de vida útil de ese proyecto. Bueno, pues bajo nuestro punto de vista tenemos que integrar estos tres aspectos. El éxito de un proyecto residirá en que tengamos en cuenta tanto los cálculos y la elaboración del proyecto, el diseño, como la ejecución, como luego pensando cómo se va a operar eso que vamos a construir. Por otro lado, si hablamos de cultivos de alto valor, a mí personalmente la expresión cultivos de alto valor no me gusta, no me gusta nada, porque un cultivo de alto valor puede ser una patata si me la compran a 1.000.000 de euros. Pero bueno, lo que debemos hacer, por tanto, es intentar convenir entre todos unas características, unos parámetros básicos que cumpla aquello que nosotros llamamos un cultivo de alto valor. Pues vamos a intentarlo. Desde luego, un cultivo de alto valor será aquel que me dé una elevada rentabilidad. Y la fórmula de la rentabilidad, del beneficio, es muy sencilla, es ingresos menos gastos. Bien, pues si analizamos los gastos, los costes, poco margen de maniobra, poca cuota de participación podremos tener nosotros sobre cómo va a discurrir, cómo va a evolucionar el precio de la energía, el precio del agua, de cualquier insumo, de la semilla, de los árboles. No podemos saber cómo va a evolucionar esto. Lo que sí que podemos es elegir un cultivo que permita ser automatizado y mecanizado y por lo menos esas labores las tendré perfectamente acotadas, ocurra lo que ocurra en un futuro. Si nos vamos al otro punto de la fórmula, que es los ingresos, pues lo mismo, la fórmula de los ingresos es sencillísima, es producción por el precio que me pagan mi producción. Cuando hablamos de producción en un cultivo de alto valor, pues yo tendré que ir a escoger un cultivo que tenga una producción elevada y sostenida en el tiempo. Y por otro lado, que el precio que me paguen a mí por el producto que desarrolle, que genere, sea lo suficientemente alto como para hacer apetecible este proyecto. Muy bien. Y ya por último, si tuviésemos la carta a los Reyes Magos, pues yo pediría para que un cultivo fuera de alto valor, pues que fuese un cultivo en el que la demanda está incrementando todos los años, que fuera un alimento saludable, que fuera un producto no perecedero, que se pudiera almacenar. Eso sería perfecto. Bien, pues si todos estamos de acuerdo en lo que acabamos de definir, si queremos poner un ejemplo de un cultivo que cumpla todas estas características, podemos hablar del almendro y lo desarrollamos. Hemos hablado que tiene que ser un cultivo que me permita automatizar y mecanizar las prácticas que yo vaya a hacer en él durante la vida útil de la explotación. Y el almendro, sin duda, lo permite. Tenemos sobradas experiencias de fincas en las que las labores de poda, tratamiento, recolección están perfectamente mecanizadas. Por otro lado, hemos dicho que tenemos que conseguir un cultivo que sea altamente productivo. Ahí pueden apreciar la foto arriba de las cantidades de kilos de almendras que somos capaces hoy de producir en un árbol. Si mi abuelo viviera, que fue agricultor toda la vida de La Rioja, y pudiera ver esto, se asombraría, sin duda, no se lo creería. Y por otro lado, si ya he conseguido esa producción y puedo sostenerla en el tiempo, los precios a los cuales me van a pagar a mí mi producto, como es este el caso, pues si atendemos a la gráfica de abajo, que es un análisis de los históricos de precios de la pepita de almendra en la lonja de Reus, que es quien marca los precios a nivel europeo.
pues vemos que los precios son sobradamente altos para dar una rentabilidad a mi producción. Por Ahí, otro lado, Gabriel, sí, sí. perdona que te pregunte, pero me surge una duda, ¿no? Porque hablas un poco de la rentabilidad del cultivo y de los precios altos de este cultivo, pero es verdad que hemos tenido hace unas semanas unos precios de 3 euros por kilo de la almendra, que ha sido una bajada bastante brusca. Entonces, claro, con estos precios tan bajos, entre comillas, que no lo sé, ¿seguía siendo un cultivo rentable como comentabas? Sí, pues sí, de hecho te agradezco y te invito a que sigas interrumpiéndome porque así es mucho más dinámico todo esto. Sí, sí, de hecho esta situación yo creo que lo único que nos ha llevado es a constatar todo eso que decíamos los meses anteriores, que este cultivo soportaría carros y carretas. Y me explico. Si sacamos unos números muy rápidos, nosotros producciones de kilos de almendra en pepita en una explotación, en plena producción ya. Yo la semana pasada estuve en Lleida visitando una explotación que se estaban recogiendo 3.100 kilos de pepita de almendra por hectárea. No me voy a esas producciones, me voy a una producción media de 2.000 kilos de pepita. A los 3 euros que estaba hace unos meses, con la tormenta perfecta que nos ha caído, situación coronavirus, cierre de fronteras, no se puede exportar y otra serie de circunstancias, a 3 euros, 2.000 kilos de producción de pepita, me sale 6.000 euros de ingresos por hectárea. Los costes de explotación medios, con todas las singularidades que luego hablaremos en función del marco de plantación, coste de agua, de energía, un coste que todo el mundo puede aceptar medio de manejo de la explotación de almendro por hectárea, estamos hablando de unos 2.000 euros por hectárea. 6.000 menos 2.000 euros son 4.000 euros de ingreso. Esto lo estamos hablando con el precio de la pepita a 3 euros, que ahora está a 3,5 euros y todos los analistas coincidimos en pensar que a final de año subirá a 4 euros y que por supuesto se recuperarán otra vez los precios de 5 o 5,5 que han llevado, como apreciamos ahí, todo el histórico de tiempo atrás. Pero es que además hay otra cuestión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué defendíamos antes de que pasara todo esto que la almendra era un proyecto seguro? Pues lo defendíamos porque el 80%, más del 80% de la producción de almendra a nivel mundial está en manos de Estados Unidos, en concreto de California. España supone, con todo lo que estamos poniendo ahora, supone en torno a un 4 o un 5% de la producción a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que los costes de Estados Unidos para producir 1 kilo de pepita de almendra están en torno a los 3 euros, 3,5 euros. ¿Y eso qué es lo que ha propiciado? Pues qué es lo que ha propiciado antes y ahora. Que ocurra lo que ocurra, a priori, nunca el precio de la almendra en el mercado puede bajar de los costes de producción del el sector, el mercado que domina la producción agrícola, que es Estados Unidos. Bueno, pues eso me garantiza a mí, como hemos visto ahora, que este proyecto, en el que hay que hacer unas inversiones elevadas, pues también me da una seguridad, que es lo que considero que hay que buscar en cualquier proyecto. Claro, ahí entendido perfectamente. Gracias por la explicación. Me surge otra duda y voy a hacer un poquito de abogada del diablo, pero es para que lo entendamos bien. Claro, hablas de la rentabilidad del cultivo, de estas cuentas sencillas, ¿no? De ingresos menos gastos, pero claro, en estos gastos tendríamos que incluir la inversión de implantación, ¿no? Del proyecto de que hablabas antes, de costes de plantación, tecnología, riego, que a lo mejor este tipo de inversiones a cuánto puede ascender, a 10.000, 20.000 euros por hectárea. Y claro, por meter un poquito más el dedo en la llaga, pero no me odies mucho, al final sabemos que este cultivo en los dos primeros años no es productivo. Entonces, ¿cómo nos afrontamos a esto? Sí, sí, sí. Bueno, pues no escapo a tu pregunta, ni mucho menos, y se va a responder. Preguntar cuánto cuesta todos estos costes de implantación que hablamos, de preparación del terreno, de plantar, de ejecutar el riego, la energía necesaria, de poner tecnología.
Todos estos costes, es que es muy difícil decir, cuesta 10.000, cuesta 5.000, cuesta 20.000 euros por hectárea. Pues esto dependerá primero del marco de plantación. No será lo mismo si yo hago una plantación de 300 árboles por hectárea o una de 3.000. De la misma forma que no será lo mismo si yo puedo hacer mi instalación de riego porque ya tengo un hidrante del cual puedo tomar el agua, o si tengo que construir una balsa con todo el elemento de bombeo, energía. Pero aún así, la cifra que te has comentado de 10.000 euros de costes de implantación es más que razonable. Nosotros, la media un poco de los proyectos que manejamos con todo lo que hablamos, plantación, riego y tecnología, sí que podría ser de esas cifras. Por lo tanto, es muy acertado lo que estás diciendo. Oye, Gabriel, las cuentas que tú has hecho están muy bien, pero no estás metiendo el coste de implantación inicial. Bueno, pues yo voy a intentar que esto no sea una presentación comercial, ¿no? Pero aquí sí que tengo que acogerme a mi derecho del comodín de Suez. Nosotros en Suez Agriculture esto ya lo sabemos. Entonces lo que hacemos es acompañar todo el servicio integral que hacemos con una facilidad de financiación para el agricultor. Como tú bien has dicho, el agricultor, hasta que empiece a obtener almendras, van a pasar 2 años. El tercer año sí que empezará a obtener y el cuarto ya tendrá una producción muy elevada. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Ofrecer una financiación a 10 o 15 años en la cual los 4 primeros años son años de carencia, en los que el agricultor prácticamente no paga nada, paga solo los intereses. En definitiva, lo que hemos hecho es, con el peso que tenemos como gran compañía, pues buscar aliados para que las entidades financieras puedan acompañar al agricultor y le den unas condiciones de financiación que se ajusten a las necesidades de este cultivo. O sea que sí, es muy procedente tu pregunta. Sí, sí. Entiendo, genial, gracias. Nada, ¿algo más antes de seguir? O... No, por ahora no, por ahora. Muchas gracias. Si podemos ver la diapositiva anterior, por terminar de comentar, estábamos hablando lo de la producción, que ahora yo creo que ha quedado más que explicada, y luego por otro lado decíamos, y además, si contamos con un cultivo que su aumento anual, su consumo anual aumente, como es el caso de la almendra, cada año hay un 5% más de gente que consume almendra respecto al año anterior. Pues esto es fabuloso si queremos pensar en un proyecto de este tipo. ¿Por qué seguramente es esto? Pues porque la almendra es considerada, y ya se lo merece, como un alimento saludable y por lo tanto se está incorporando en la dieta de muchos países emergentes como son India, Turquía. Bueno, pues aquí sí que tenemos un producto que reúne todas estas características que habíamos mencionado anteriormente. Si continuamos, y ahora vamos con la parte que a mí me gustaría que ocupara el máximo de tiempo porque son experiencias de campo, ¿no? de todo lo que estamos hablando. Hemos dicho que para hacer un proyecto de estas características tenemos que atender a lo que es la plantación, el riego y la tecnología. Incluso antes tenemos que hacer ya otra serie de estudios. Hay que hacer estudios del suelo con el que contamos, de estudio de clima. Si estamos hablando del almendro otra vez, claro, el tema de heladas es fundamental para elegir unas variedades de floración tardía o extra tardía que escapen a estas heladas. El agua, qué cantidad de agua tengo yo en mi explotación, porque eso me va a fijar también mi techo de producción, qué calidad de agua. Nosotros analizamos, como no puede ser de otra forma, en laboratorio, cada explotación que acometemos, pues analizamos la calidad del agua. Incluso hay otro parámetro que a mí me parece fundamental, que es las condiciones del agricultor. Es decir, no hay 2 personas iguales, no hay 2 agricultores iguales y no puede haber 2 proyectos iguales. El proyecto tiene que ser el que se adapte al agricultor y no al revés. Por lo tanto, cuando hablamos de hacer una plantación de almendros, pues después de comprobar todos estos parámetros, también tendré que saber si ese agricultor tiene maquinaria o no, para ver en la medida de lo posible cómo podemos adaptar el diseño de ese proyecto a la maquinaria con la que cuenta. También tendré que saber si lleva idea de realizar él todas las labores o va a externalizarlo. Tendré que saber si quiere tener una precocidad en la entrada de producción y eso me condicionará el marco de plantación y tendré que irme más a un superintensivo en vez de a algo más tradicional. Bueno, pues todo esto, bajo nuestro punto de vista, es muy importante. Si hablamos de la plantación, podríamos estar un día entero
hablando solo de la elección del patrón, de la variedad y del conjunto entre los dos. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Porque hay un montón de tecnología, de innovación, de experiencia en todo ello. También es fundamental el marco de plantación, como más adelante veremos, y detalles como los tutores, protectores, son todo pequeñas piezas que tienen que encajar perfectamente para que el proyecto sea un éxito. Luego tenemos el tema del riego. Bueno, el riego en una plantación de leñosos no solo es el agua, sino que es la comida, no solo es la bebida, sino que es la comida también de la planta mediante fertirrigación. Y además, cuanto mejor diseñado sea ese proyecto hidráulico, ese riego, menores consumos energéticos y más eficientes seremos. Y luego, por último, la tecnología, que para nosotros es básica. Además, hablamos de una tecnología que todo el mundo puede entender fácilmente. Es unos sensores de humedad instalados en campo que me den experimentalmente datos de cómo se encuentra mi planta, de qué necesidades tiene, y luego, por otro lado, unos datos teóricos de teledetección, de imágenes satélite, que me den pues una información de los históricos, de cómo se ha comportado mi parcela o teóricamente cuál va a ser la evolución de comportamiento. Cuando yo indexo, cuando yo junto los datos teóricos con los datos reales, entonces sí que puedo concretar en unas necesidades del cultivo y en unos parámetros de manejo óptimos. Bien, pues ahora vamos a ver todo esto que hemos hablado, incluso un aspecto previo sería la preparación del terreno. La preparación del terreno es básica. Nosotros aconsejamos que la gente, el equipo que haga la preparación del terreno sea el mismo, tenga la misma responsabilidad que el equipo que luego vaya a hacer la plantación, porque así evitamos problemas futuros. Y sobre esto, claro, una vez que empezamos a excavar, vemos las texturas de los terrenos, la orografía, en función del marco de plantación también que vamos a poner, de incluso el patrón que vamos a poner, si es selenizante o no, pues claro, todo ello nos va a condicionar cómo tenemos que hacer esa preparación previa del terreno. Más ejemplos. Si atendemos al marco de plantación, esto sería como la pregunta más recurrente, ¿no? Todo el mundo dice, ¿cuál es el mejor marco de plantación? Pues lo que hablamos, no hay, bajo nuestro punto de vista, no hay un único marco de plantación que sea válido para todo el mundo y que sea el mejor. Habrá que estudiar todas estas características, todos estos condicionantes que anteriormente hemos planteado. Pero como pueden apreciar en las diapositivas, en las fotografías, es que no tiene nada que ver un árbol que me va a generar un volumen como el que aparece en la fotografía y que voy a manejar de una manera completamente diferente a plantaciones como las que vemos en las otras fotografías, que tenemos una densidad de plantación pues de 3.000, de 2.000 árboles por hectárea. Claro, pero todo esto, insisto, lo tenemos que pensar antes, porque una vez que está ejecutado ya no hay vuelta atrás. Seguimos y atendemos ahora a detalles como tutor, protector, gomas ancla, aunque no se aprecie muy bien aquí, pero sí que he puesto... Gabriel, ¿Sí? Perdona que te corte, pero justo antes Sí. hablabas, ¿no?, de que es un detalle bastante relevante y claro, no se me ocurre por qué un tutor o un protector puede llegar a ser un detalle muy importante en una plantación. Entonces, no sé si podrías compartirnos algún proyecto o experiencia que tengas donde digas, este fue el factor clave para que este proyecto fuese un éxito o un fracaso, ¿no? Sí, yo he de confesar que cuando estaba preparando la presentación también sentía, no vergüenza, pero decía, jolín, vamos a hablar aquí de grandes proyectos y de repente al final aparece aquí un trozo de plástico, un trozo de madera. Yo lo que veo es que el proyecto que estamos acometiendo es un proyecto para 25 o 30 años y son unas inversiones muy importantes. Y seguro que cuando analizamos un proyecto de estas características, primero nos vamos a las partidas más gordas, al riego, a las bombas, estaciones de filtrado, precios de la planta. Claro, pero lo que ocurre es que en estos detalles, que son esas piececitas más pequeñas, cualquier fallo en un tutor que no es el adecuado, en un protector que no se han tenido en cuenta condicionantes externos, nos lleva al fracaso de la explotación.
y yo sí que te puedo hablar, me has pedido casos concretos, pues yo te digo que el año pasado en la zona de Aragón hubo una época en la que el viento fue muy fuerte. Yo estuve pisando y visitando una finca en la que el 90% de sus árboles acabaron en el suelo. El 90% de sus árboles. Seguramente esta finca, no la hicimos nosotros, seguramente esta finca tenía un diseño de riego perfecto, la plantación la habían comprado al mejor viverista, el 90% de todos sus árboles estaban en el suelo. Bueno, pues ¿por qué fue? Porque si yo escojo un tutor, una estaca, como la que vemos en la fotografía de arriba, y no pienso que el árbol que voy a agarrar a ese tutor dentro de 1 año y medio, 2 años, va a tener un volumen importante, va a tener un peso importante, y no he hecho bien esa sujeción en el tutor, en este caso concreto lo que ocurrió es que se cayeron todos. Otras cosas que son fundamentales: si yo me encuentro en una zona en la que tengo problemas de roedores, de conejos, pues yo tengo que poner un protector, el plástico que vemos en las fotografías, que esté preparado ya para combatir esto. Claro, es que son todo detalles que el hecho de tener una visión integral de todo el proyecto, que es lo que yo estoy animando todo el rato a la gente que quiera hacer este tipo de experiencias, de negocios, pues que lo tenga en cuenta, porque simplemente quitando la pata más pequeñita, más insignificante, nos podemos cargar todo lo demás. Qué bueno, pues unos casos muy ilustrativos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues seguimos, sí, caminos y longitudes de líneas. Esto hablamos del diseño de los proyectos. Cuando hablamos de los caminos, y vuelvo, intento relacionar toda la presentación. Hemos dicho que en una reconversión de finca teníamos que pensar desde el punto de vista de elaboración del proyecto, de ejecución, pero de explotación también de la finca. Nosotros nos encontramos, porque nos llama gente cuando ya tiene el problema, y nos dice: oye, es que yo tengo un camino perimetral y como yo cuando hice mi plantación no tuve en cuenta con qué maquinaria quería hacer las labores en mi finca, pues resulta que no puedo pasar con esta máquina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no hay otra solución. Cuando el camino no se puede hacer más grande, pues tienes que quitar parte de plantación. Ya no solo es el sobrecoste de tener que cargarte árboles que has puesto y sistema de riego, sino que el diseño ya no se ajusta a lo que habías calculado. La realidad que te queda en campo no se ajusta a lo que habías calculado. Bueno, pues estos detalles tontos, que son tontos cuando te han ocurrido, cuando has perdido mucho dinero y cuando lo conoces, pero antes no son tontos, son los que, acumulando experiencia, pues se pueden solventar. Longitudes de las líneas. En las dos fotografías he intentado poner fotografías que se apreciara unas líneas de plantación, muchos árboles, pero estas líneas no pueden llegar hasta el infinito. Si yo tengo claro con qué sistema voy a recolectar mi plantación de almendros, ese sistema, ese equipo, tendrá un volumen máximo, una capacidad máxima de almacenaje. Bueno, pues yo tendré que tener en cuenta esto para que cuando yo voy, por ejemplo, con mi cosechadora y voy recogiendo la almendra, llegará un punto en el que el tanque lo tendré completamente lleno y ese será el punto, el sitio donde tendré que hacer un camino en medio. ¿Para qué? Para que no tenga que ir haciendo 5 viajes en vez de 1. Todas estas cosas son las que redundan luego en el beneficio que obtengo de la explotación, que este es uno de nuestros principales objetivos, el conseguir la mayor rentabilidad de nuestras explotaciones. Claro, si hemos hablado de un coste por hectárea de en torno a 2.000 euros los costes de explotación, pero yo no tengo en cuenta esto y cuando me toca cosechar o hacer podas o hacer cualquier otra actividad, tengo que hacer 5 pasadas, 5 viajes, cuando lo podría hacer en 1, pues seguro que alguien me podrá discutir que a él no le cuesta 2.000 euros por hectárea, sino que le cuesta 2.500 o 3.000, claro, pero te podría costar esto si se hubiera hecho bien desde un principio. Bien, y por último creo que tenemos la diapositiva de la operación. Si hemos hablado de todas las singularidades, de todas las diferencias en cualquier proyecto, pues imaginémonos en el tema de operación, ¿no? de tratamientos, de poda, de recolección. No tiene nada que ver, si atendemos a la recolección, pues pueden apreciar en la foto de arriba a la derecha, no tiene nada que ver el sistema de recolección con un vibrador y con un paraguas a un sistema de recolección en continuo con una máquina cabalgante. No tiene nada que ver
cómo se va a hacer las labores de poda, si voy a hacer una poda manual o si voy a hacer una poda mecanizada como la que tenemos en la fotografía de arriba. Y la fotografía de abajo es otra plantación nuestra, que la pongo a modo de ejemplo para que veamos todos los detalles y todas las casuísticas. Esta plantación se hizo en un terreno que, como ven, es con una orografía muy quebrada y habíamos planteado un marco de plantación que creo que era 6x5, creo que era el que definimos con el compañero. Y luego nos dimos cuenta, analizando más aspectos del proyecto, de que con una orografía tan quebrada, tan difícil como esta, con tantas inclinaciones, para hacer cualquier operación luego en el campo, era mucho mejor poner un marco que fuera regular. Es decir, al final se acabó con un 6x6, porque eso me permite acometer las actividades en ambas direcciones. Y al final con el compañero quedamos en esto y gracias a Dios ha salido muy bien. Ahí, Entonces, Gabriel, ¿a quién te refieres cuando hablas de compañero, por entender bien lo que comentas? perdón. Es el cliente, sí. Esto es de Ah, vale, formación. vale. Gracias a Dios, nuestros clientes están muy contentos y nos lo demuestran porque actúan como los mejores comerciales de Suez, porque son ellos los que nos están trayendo nuevos clientes y nuevos compañeros suyos. Entonces, perdón que es de formación. Perdón. Vale, gracias. Fue el agricultor, en este caso un chico muy majo de Gea de los Caballeros. Muy bien, bueno, pues si seguimos y ya por acabar, tenemos que acabar con unas conclusiones. Vamos a recuperar otra vez el título de la presentación. Era ejemplos de éxito de reconversiones integrales de finca de cultivos de alto valor. Bien, pues para conseguir eso, el éxito, sin duda tenemos que atender a todo lo que aparece aquí, a la eficiencia en los recursos, a poner el foco en la rentabilidad de mi explotación. La innovación y la tecnología son fundamentales. Minimizar los riesgos. Esto se puede minimizar, por supuesto, con un acompañamiento técnico y también lo que hemos comentado de financiero. Y por último, que el proyecto esté personalizado, esté adaptado al agricultor, que sea el proyecto el que se mueva, no el agricultor el que se tenga que adaptar a un proyecto inamovible. Se puede hacer. Y ya como última diapositiva, para finalizar, antes del turno de preguntas, que creo que es lo enriquecedor de todas las webinars, me van a permitir la licencia de destacar de todo esto que hemos hablado, la tecnología como pieza clave para una elevada productividad, ¿no? Nosotros algo debemos entender en Suez cuando contamos con 1.200 hectáreas propias de almendro y hemos podido comprobar en nuestras propias carnes que la tecnología lo que hace es facilitar el trabajo de los agricultores, aumentar el rendimiento de los cultivos y, por supuesto, ahorrar mucho en todos los insumos que empleamos. Muchas gracias. Creo que estás silenciada Ahí, ahora. ya, Sí. perdón que no conseguía ponerme el micrófono. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha encantado tu presentación, creo que es súper enriquecedora, sobre todo la parte más de casos, ¿no? De casos prácticos, de un poco mancharnos las manos y que nos contéis pues fallos, éxitos para tenerlo en cuenta, ¿no? En posibles proyectos. Así que, bueno, yo creo que ya te he preguntado muchas cosas, así que seguramente podamos pasar a las preguntas que hayan formulado los espectadores. Simplemente recalcar que me encanta que hayas terminado con una conclusión o un recordatorio de la importancia de la tecnología. En Auraban estamos totalmente alineados con esa fórmula, ¿no? Así que, bueno, pues algunas preguntillas que han ido surgiendo. Nos preguntaba Idoya si este cultivo tiene limitaciones en cuanto a tipo de suelo, que es un recurso escaso. Entiendo que preguntarán en cuanto a las características de este suelo, ¿no? El almendro históricamente
era como un cultivo residual, ¿no? He mencionado antes a mi abuelo, pues mi abuelo ponía los almendros en aquellas zonas donde no podía poner ninguna otra cosa y en laderas de montaña. Ahora lo estamos trabajando como un cultivo altamente productivo y el almendro, lo que quiero decir es que funciona bien, tanto en tierras que no son muy propicias, pero desde luego si le pones una tierra que reúne todas las condiciones, pues funciona también mejor. Como parámetros generales, suelos extremadamente arcillosos, pues hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer ahí son caballones o hacer algún tipo de consideración previa. Perfecto. Ahí ido ya, si tienes cualquier otra pregunta, yo creo que ha quedado resuelta. Vale, durante la presentación no resuelto, nos dice. Durante la presentación no ha habido ninguna otra preguntilla. A ver, nos dice, nos pregunta Teresa, buenas tardes desde Barbastro, ¿qué tipo de tecnología se utiliza en las explotaciones? Sí, pues lo que hemos comentado así de forma muy rápida, esto personalmente, yo soy ingeniero agrónomo y a veces parece que nos encanta meternos en la tecnología y cuanto más complicado, mejor. Aquí para este tipo de cultivos es una tecnología sencilla o más o menos simple, ¿no? Estamos hablando de unos sensores de humedad porque en una explotación de estas características es fundamental saber cómo se va a comportar nuestro cultivo. O sea que necesitamos datos experimentales. Y eso lo que nos va a decir es en cada momento cómo está mi cultivo, cómo está mi árbol y cuándo le tengo que dar yo ese aporte de riego y cuánta cantidad. O sea, para darle solo lo que necesita. Eso en cuanto a sensores de humedad. Y por otro lado tenemos la teledetección. La teledetección es muy importante desde el inicio hasta el final. Nosotros hacemos un estudio de teledetección previo a cualquier diseño de finca, primero para dimensionar esa finca, dimensionar el riego de la finca, los módulos de riego. Luego, si hacemos un monitoreo continuo del comportamiento de esa finca, podemos detectar mediante el vigor que reportan todos los estudios de teledetección, pues podré saber cómo se va a comportar esa plantación. Podré adelantarme a la toma de decisiones en el tiempo. Entonces, en definitiva, por concretar, son estas dos cosas, sensores de humedad y teledetección. Por supuesto, podemos poner y ponemos muchísima más tecnología, estaciones climáticas, hacer un diseño de los aportes que le vamos a dar al cultivo, pero esas dos por lo menos deberían ser las mínimas, las básicas. Perfecto. Nos pregunta Juan si tenéis representantes en Argentina o si podríais llevar a cabo algún tipo de proyecto allí. Sí, bueno, insisto, no tiene que ser una presentación comercial, pero le diría a Juan, se llamaba, a Juan y a todos, que por la envergadura de nuestra compañía y por las ganas que tenemos, por la ilusión que tenemos todos en este proyecto de medio ambiente, la mayor locura que se le ocurra en el sitio más inhóspito, que cuente con Suez, que nosotros lo estudiaremos. Genial. Perfecto, pues no sé si surge alguna duda más. Bueno, te dicen las personas que han preguntado que muchas gracias por las respuestas. ¿Alguna duda que le queráis hacer a Gabriel? Sí, Idoia nos vuelve a preguntar. ¿Ofrecéis también acompañamiento en la comercialización del producto? Respondo y me río porque esto es algo que también acostumbra a la gente a preguntarnos. Nosotros, nuestro modelo es el servicio integral es plantación, riego y tecnología. Entonces eso tiene un coste y si el agricultor tiene el dinero, las capacidades para hacerlo, pues nosotros nos adaptamos y hacemos ese proyecto integral. Si no las tiene, lo que hacemos es facilitar las condiciones de financiación para que tenga esa holgura necesaria. Ahí no acaba el trabajo. Una vez que está saliendo el agua por los goteros y una vez que está la plantación en marcha,
nosotros no abandonamos al agricultor. Nosotros, con esa tecnología tan importante que hemos mencionado antes, lo que hacemos es dar un asesoramiento continuado en las necesidades hídricas del cultivo. Claro, ¿qué más podríamos hacer? Pues no solo la comercialización, sino que podríamos hacer ya también las tareas de la explotación de la finca. Le vamos a decir qué tratamientos tiene que dar, qué fertilizantes, vamos a hacer la poda. ¿Y por qué vamos a pararnos ahí? Pues vamos a hacer también la comercialización. Si más o menos le vamos a garantizar que va a tener una producción, vamos a vender esa producción. Claro, al final todo esto es más antiguo, todo esto tiene un nombre conocido, que es un alquiler de la finca. Si hiciéramos eso, al final el agricultor lo que nos está diciendo es: tú págame 3.000, 5.000, 7.000 euros por hectárea y hazme todo. No es nuestro propósito ese. Nosotros, Suez quiere posicionarse al lado del agricultor y por eso no nos metemos en la comercialización. Eso sí, nosotros, con la cantidad de colaboradores que tenemos, empezando por centros de investigación, viveristas, empresas de servicio, empresas comercializadoras, empresas de soluciones, empresas tecnológicas, cualquier pregunta, cualquier duda que tenga el agricultor en este sentido, nosotros le vamos a llevar de la mano con 2 o 3 de las mejores compañías en este sentido. Pero no queremos, insisto, queremos ser el aliado, el compañero de viaje del agricultor. Perfecto, Gabriel. Aquí nos pregunta otra vez Juan. A través de las imágenes satélite, ¿tienen experiencia de algún índice de correlación de NDVI con fallas de riego o faltantes de agua? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es muy representativo. Sí, de hecho, cuando estamos hablando de esta tecnología de teledetección, la pregunta que hace Juan es: a partir de la teledetección, ¿han detectado fallos de riego? Fíjense hasta qué punto se le da la vuelta a esto. Ahora, para detectar fallos de riego se utiliza la teledetección. O sea, a la hora del diseño de un montón de equipamiento hidráulico, uno de los test, una de las pruebas de calidad es someterlo a estas imágenes satélite y a ver cómo se comportan. Entonces, desde luego que sí, que hay sobradas experiencias. En el campo, al final, lo que tenemos es un centro experimental magnífico. Y luego, llevando tantas zonas, lo que podemos es hacer una nube de puntos y llegar exactamente a determinar cuáles son los factores que más y menos influyen en cada situación. Sí. Genial. Ahí un poco corrobora todo el trabajo que hacemos desde Auravant, así que muy buena pregunta. Nos pregunta Alberto si en Perú tenéis muchos proyectos y con qué cultivos trabajáis. Sí, bueno, insisto, yo todas estas cosas lo digo porque seguramente mi compañero Oriol, que es el que tiene mucha más experiencia en esa zona, yo les invito a que, por supuesto, nos damos los contactos y hablamos con propiedad, pero sí que confirmo que, por supuesto, que estamos en Perú. Sí. Ahí no os preocupéis, os va a llegar un correo electrónico con la grabación del webinar, por supuesto, y con el contacto de Gabriel vamos, y si nos lo preguntáis a nosotros, que también tenéis nuestro contacto, pues por supuesto os vamos a dar esa facilidad, ¿vale? No hay ningún problema. Dice Idoya que interesantísimo, que mil gracias. Perfecto. Ahí me surge a mí una duda, Gabriel, para el diseño de la plantación, esas 3 fases, esos 3 tipos de proyectos que hay que llevarse a cabo, ¿no? Desde el estudio, desde la obra y desde la finca. ¿Podrías comentarnos la tecnología más interesante o más ¿qué más valor le das en esas etapas? En cuanto al diseño de la... Es que no me podría quedar con una... Bueno, pues no podría... a lo mejor centrándonos un poco más, a lo mejor lo que más interesa igual a la audiencia es la parte de la finca. Sí. En la tecnología alguna que nos puedas comentar, alguna tecnología que utilicéis para llevar a cabo ese diseño y que sea el correcto, ¿no? Sí, pero te decía que tu pregunta yo creo que va más encaminada sobre todo a cuando hablamos todos, cuando pensamos en un diseño en finca, o igual yo por deformación ya se me va, por mi trayectoria, pensamos en el riego, en la importancia de
energías renovables, programas de cálculo, los mejores materiales, simulaciones. Todo eso, por supuesto, que está, ¿no? Es como el varón en la mili que se presupone. Pero yo, respondiéndote y llevándote un poco a mi terreno, lo que sí que es muy enriquecedor para mí en todos estos años es que al tener una visión global de todo el proyecto, tú ahora me preguntas, ¿qué tecnología o qué pata es la más importante? Es que, claro, Ya, nosotros, depende. no, y además es que estamos con viveristas y con toda la razón del mundo los viveristas dicen, es que esto es lo más importante es el marco de plantación, esto es fundamental. Luego estamos con centros de investigación y dicen, no, pues el marco de plantación está muy bien, pero es que si fallas en la elección del patrón y de la variedad, y el patrón y la variedad se ven influenciados por tantísimos condicionantes medioambientales, de suelo, de agua. Bueno, luego por otro lado está el riego, por supuesto. Es una partida muy importante en todo este proyecto. Pero ya te digo, lo grande, lo bonito, lo que a mí me encanta de esto es que tenemos una visión global y vemos que la excelencia en una de las patas que compone este proyecto no sirve de nada si no se apoya sobre la robustez de las otras. Ya me fastidia, yo intento ser concreto y me fastidia No, contestarte pero de una está manera bien tan general, porque pero... al final no se puede responder algo muy concreto si no existe esa respuesta, ¿no? Que mejor ser, bueno, entender bien todos los condicionantes, ¿no? Claro, yo, Eh, si me permites, Lucía, sí, claro. el mensaje que daría yo aquí, pero insisto, no es algo comercial, que es que no es, y con todo, o sea, yo estoy orgulloso de ser comercial y de Claro. ser y de ejercer la venta, pero cualquier persona que quiera hacer un proyecto de estas características lo tiene que ver en su globalidad. Si Ujú, no, estará comprando muchos boletos para equivocarse. Entonces se claro. trata de eso. Luego ya, si encima puedes acometerlo de una forma integral y tienes una compañía, en este caso nosotros, que te da una seguridad por toda la experiencia que tenemos y que incluso por contrato te dice que si falla cualquier cosa nos hacemos responsables nosotros, yo lo veo como agricultor. Es que si yo quiero hacer un proyecto de estas características, ¿en cuánto se valora que la persona que me va a acompañar a hacer este proyecto se lo crea tanto como yo? Y que al Ujú, final el objetivo de ese compañero de viaje sea el mismo que el mío. Y es no poner más árboles o menos, no poner un determinado sistema de tecnología, de riego, sino hacer un proyecto que sea lo suficientemente rentable el año 1, el año 2, el año 3. Perseguimos el mismo objetivo. Pues yo sí que invito a la gente a que le dé una vuelta a esto, que creo que es fundamental. genial. Ahí tienes algunos buenos comentarios que te dicen por aquí, Idoia. Muchas gracias, Gabriel. Un placer oírte. Buena presentación. Ah, perdón, eso lo dice Carmen. Y Idoia dice, la visión holística que da Gabriel integrando las experiencias en explotación es muy potente. Lo veo muy, perdón, lo veo muy encajable en la concesión de obra pública de la zona regable del Canal de Navarra, 40.000 hectáreas. Y si os parece, ya vamos a las últimas preguntas por no alargarnos mucho más. Cualquier pregunta que tengáis, vais a tener el contacto de Gabriel y nada, y cualquier pregunta se la hacéis llegar. Nos pregunta Félix que dentro del asesoramiento o acompañamiento al productor, ¿cuánta importancia dan a las estaciones climáticas y las decisiones que se pueden tomar en función a ellas? Claro, pues este es un parámetro que hemos comentado antes que es fundamental. Es que en base a eso vamos a hacer no solo las necesidades, no solo vamos a determinar las necesidades hidráulicas del cultivo, sino que vamos a hacer un programa de abonados, vamos a repartir nuestros tratamientos. Al final es poner tecnología, pero tecnología de fácil aplicación y tecnología que aparte de que nos dé datos, que esos datos se puedan interpretar. Es lo que quería hacer referencia antes cuando decía que los ingenieros nos bañamos en datos, nos encantan los datos, pero llega un momento en el que puede llegar a saturar y tú tienes 5 o 6 aplicaciones, pero no conectan entre ellas. Aquí lo que hay que ser es valiente y hay que coger esos datos, enfrentarte a esos datos y concretar en medidas a ejecutar en campo. Perfecto. Pues
Si queréis, vamos cerrando ya para no pasarnos mucho de tiempos, así somos puntuales. Y nada, agradecer enormemente a Gabriel y a Suez Agricultura. Esperamos que este no sea el último webinar que hagamos en conjunto. La verdad que es un verdadero lujo poder escucharos y con toda la experiencia global que tenéis, aprendemos muchísimo. Yo personalmente, y yo creo que la audiencia también lo valora. Así que nada, cualquier duda que tengáis, lo dicho, nos escribís o escribís a Gabriel y nada, nos vemos en los próximos webinars que los solemos hacer los viernes, cada 2 viernes. Invitamos, como os decía, a especialistas que nos hablen de temas de actualidad y del sector. Así que nada, tienes aquí muchísimos comentarios de muchas gracias, excelente presentación, excelente Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias Gabriel y Lucía, excelente webinar, felicidades, fantástico Gabriel. Bueno, parece que están todos encantados, normal, yo lo comparto. Así que nada, ha sido un placer trabajar contigo Gabriel. Nos vemos en los próximos webinars. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.